Buen día, joven Sergio. En esta oportunidad tengo aquí el Proteus. De esa parte no se preocupen, en 303 está instalado también este programa, lo cual, por ejemplo, la práctica de hoy día va a consistir en poder representar resistencias dentro de un circuito y hacerles notar a los chicos que cómo se comporta el voltaje y la corriente en un circuito, en serie y en paralelo. En serie vamos a ver que, por ejemplo, el voltaje se va a ir repartiendo en cada resistencia, de tal manera que el voltaje de cada resistencia, si lo sumamos, va a dar igual al voltaje de la fuente. En el caso, por ejemplo, del paralelo, lo que pasa es que el voltaje se parte, o el voltaje es el mismo, disculpe. El voltaje es el mismo, lo que se parte, lo que se divide proporcionalmente es la corriente. Vamos a verlo eso. Tenemos aquí el Proteus, voy a agregar los componentes, en este caso voy a insertar una batería, voy a poner el cel, este de aquí, cel, y voy a poner resistor, ya está. Vamos a hacer el trabajo con dos resistencias en serie, ahí está una, otra. Voy a ponerle a este que sea, por ejemplo, de 5K y el otro que se mantenga en 10K. Voy a poner una pila, la cual, por ejemplo, va a ser de, digamos, un 12 voltios. Esta parte lo voy a conectar en serie, justo tengo aquí la distribución en serie. Esta batería le doy 12 voltios. Aquí cambio el valor. Y vamos a hacer notar cómo los voltajes van a ser diferentes. Para ver el voltaje que desarrolla cada resistencia, voy a venir a esta parte donde están los instrumentos virtuales y voy a decir un voltímetro de corriente directa. Lo pongo aquí. Ahí de esa parte lo voy a rotar un poquito. Este también. Y voy a conectarlo en este caso en paralelo. Los voltímetros sabemos que en paralelo se conectan. Ya está. Entonces voy a hacer correr, por ejemplo, se ha repartido proporcionalmente. Para el de 10K se ha ido, por ejemplo, 8 voltios y el de 5K está trabajando con 4 voltios. Entonces eso es necesario hacerles notar a los chicos. ¿Cómo es que, por ejemplo, se comporta la corriente en cada resistencia en serie y en paralelo? Por el momento estamos viendo en serie. Ahora, por ejemplo, voy a agregar un amperímetro en corriente directa. Voy a conectar en esta parte y en esta otra. Entonces, para poder visualizar la corriente del sistema en un sistema en serie, lo que hago simplemente es eliminar este cable, colocar acá de acuerdo a la polaridad, porque estos dispositivos, por ejemplo, son no trabajan netamente con polaridades, ¿no? En corriente continua. Ahí está. Esto voy a invertirlo. Voy a eliminar un rato este cable. Lo conecto de esta manera en serie. Así. Y seguramente este amperímetro voy a convertirlo a miliamperios, porque no va a ser visible. A ver si lo ejecuto. Ahí está, no se está viendo todavía la corriente, pero sí. Le doy doble clic y miliamperios. Ahí sí se va a poder visualizar. Aquí también miliamperios. Lo ejecuto y ahí está. 0.8 miliamperios. Ese es el resultado cuando nosotros sacamos, por ejemplo, la resistencia equivalente. ¿Cuánto sería aquí? 15K, ¿no? Sería más o menos 15.000 ohmios.
la fuente de 12 voltios, nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, por la ley de Ohm, que el voltaje va a ser igual, en este caso, a la corriente 0.8 miliamperios por 15.000 ohmios. Entonces, eso también con la ley de Ohm hay que hacerle ver a los chicos matemáticamente en la pizarra. Para este pequeño ejemplito, por ejemplo, hemos desarrollado el voltaje que consume cada resistencia y la corriente del sistema. No hay problema en este caso, porque, por ejemplo, como es en serie, la corriente es la misma. Pero si nos damos cuenta aquí, los voltajes que desarrollan cada una de las resistencias, sumadas dan en total 12 voltios, que es del general. Eso es, por ejemplo, en serie. Vamos a ver en paralelo, más o menos de esta manera. Voy a agregar un nuevo sistema en esta parte, de tal manera que voy a tener 3 resistencias. 2 en paralelo y una en serie. De esta manera. Voy a ponerlo esto más acá, porque voy a utilizar instrumentos de medición. Voy a hacer esto de aquí, así. Voy a unir esta parte. Las conecto de esta manera. Las resistencias no tienen polaridad, ¿no? Ya está. Voy a ponerle valores más bajos. Imaginemos que todas sean, por ejemplo, 100, 200 y 300 ohms. 100, 200 y 300 ohms. Ya está. Ahora voy a ver, por ejemplo, el voltaje de cada resistencia. Lo mismo que hemos hecho aquí. Voy a ampliar un poquito. Me acerco aquí porque aquí voy a centrarme. Y voy a agregar 2 voltímetros, 3 voltímetros en corriente continua. Ahí está, 1, 2 y 3. Los invertimos, damos un giro antihorario. Aquí también. Esto para la polaridad, colocarlo al lado izquierdo, puesto que el orden, por ejemplo, como está viniendo de la fuente, eso me va a ayudar a identificar cuál va a ser el orden. Lo conecto en paralelo. Este instrumento, el voltímetro, es en paralelo. Voy a conectar de esta manera. Ahí está. A ver, voy a ejecutar. Ya está. ¿Qué debemos enseñar a los chicos? Eso. Cuando tenemos resistencias en paralelo, los voltajes de trabajo son los mismos. Y por ejemplo, si sumamos este voltaje de aquí, que es 0.27 más 1.23, me va a dar 1.5 voltios, que es el voltaje de la fuente. Eso también hay que hacer notar a los chicos con la guía que le alcanza. Ahora veamos el tema de las corrientes. Ya hemos visto el tema de los voltajes. Ahora vamos a ver el tema de las corrientes. Es importante esa parte también. Entonces, para el tema de corrientes voy a hacer lo siguiente. Voy a ir colocando los componentes de esta manera. Ya. Entonces, para colocar con el amperímetro en corriente continua, voy a hacer lo siguiente. Uno aquí, otro aquí, ahí, otro aquí, otro aquí, aquí y aquí finalmente. Más o menos, ya. Esto voy a invertirlo. En la polaridad es importante. De esta manera. Este se está abriendo en dos, así que voy a hacer esto. De esta manera. Ahí está. Los amperímetros tienen que estar en serie con los componentes. En este caso con
las resistencias. El primer trío de amperímetros me va a ayudar, por ejemplo, a ver la entrada y salida. Por ejemplo, voy a la batería, voy a sumarle a ver que son 12 voltios. Ya está. Le ejecuto y ahí está. Esto hay que hacer notar a los chicos. Cuando nosotros tenemos resistencias en paralelo que vienen de una línea, en esta parte, por ejemplo, la entrada, que es 0.03 amperios, es igual a las corrientes de salida para este punto. A este punto, ¿qué corriente está entrando? De la batería entra 0.03. Y las corrientes de salida son estas dos. El brazo que sale para el lado superior y el brazo que sale para el lado inferior. ¿Qué van a notar los chicos? Que por ejemplo este 0.3 es igual a la suma de 0.02 y 0.01, es decir, que la corriente se parte en dos. El voltaje no, como hemos visto, el voltaje es el mismo para la resistencia 3 y la resistencia 4. La corriente es la que se parte en el caso de paralelos. Vamos al final. Tenemos la misma corriente porque estamos en serie. 0.01 a la parte inferior y 0.02 la parte superior. Entonces, cuando nuevamente se vuelven a unir de alguna manera, llamándolo así, en este punto, vamos a decir corrientes que entran, que es la superior e inferior, es igual a la corriente que sale, 0.03. Y esa corriente es la que trabaja esta resistencia de 300 ohms. Entonces, joven Sergio, esa es más o menos la explicación de hoy día en base a los esquemas que le estoy alcanzando. A ver, ¿dónde está? Lo tengo por aquí. A ver, voy a mostrarle. En la guía que le alcancé en el PDF, el ejercicio no es tan simple como esto, pero es simplemente acomodar y hacer notar a los chicos. Por ejemplo, aquí, este de acá. Usted lo que va a hacer es desarrollar eso. Ya tenemos la distribución de las resistencias, tenemos el voltaje de 5 voltios, entonces a los valores de, por ejemplo, R3 le va a dar 220 y así sucesivamente, como está en esta tablita. Le damos el valor y la primera pregunta dice: implementar el circuito y medir el voltaje en cada resistencia. Con eso, ¿con qué hacemos eso? Con el voltímetro, corriente continua. ¿Qué puede observar entre ellas y la fuente? Lo que debemos hacer notar es que la suma de los valores del voltaje de cada una de estas resistencias es igual a la fuente. O sea, sumas los voltajes desarrollados, te da la fuente. Vamos a poner dos amperímetros entre las resistencias R3 y R4, es decir, en esta parte. Colocamos ahí un amperímetro y el otro va a ir entre R6 y R7, en esta otra parte. Ojo que tiene que ser en serie y observamos el valor que emite. ¿Cuál va a ser su valor? Va a ser el mismo. Entonces, cuando tenemos un circuito en serie, hay que hacer notar a los chicos que la corriente es la misma en todo el sistema. ¿Ya? Esto de ahí. Entonces, ahí las preguntas los chicos se van a dar cuenta también. No hay problema de esa parte. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí es un poco combinadito. Tenemos en paralelo y en serie. Entonces, aquí tenemos la tabla de valores, el voltaje. Si no aparece el voltaje, si la corriente, disculpe, aparece en 0, entonces hay que convertir ese amperímetro a su unidad a miliamperios para que se note. Implementar el circuito y medir el voltaje en cada resistencia. Por ejemplo, el voltaje en R3 y R4 va a ser el mismo por estar en paralelos. De R5 va a ser diferente, de R6 y R7 también va a ser el mismo cuando usted lo va a medir, porque están en paralelo. ¿Qué puede observar entre los voltajes de R3 y R4? Bueno, pues que son los mismos.
Entonces, eso es más que nada. R6 y R7, ¿qué puede decir de los voltajes? También son los mismos. Ahora nos dice, mida las corrientes que circulan por el circuito. ¿Cómo es el comportamiento de la corriente en R3, R4? Es decir, la corriente que pasa por R3, por R4, R5, R6, R7 y R8. Entonces, como usted ha visto en esta parte, las corrientes que entran en un punto van a ser igual a la suma de las corrientes que salen, ¿no? Por las leyes, por ejemplo, en este caso de Kirchhoff. Hacemos notar eso a los chicos, y así como también las corrientes que entran en un punto 0.02 y 0.01 suman 0.03. Eso también vamos a hacer notar ahí a los chicos. Simplemente es hacerles ver. ¿Qué ocurre con la corriente cuando se tienen dos resistencias en paralelo? ¿Es la misma o es diferente? La corriente C, en este caso, se parte en dos. ¿Qué ocurre con la corriente entre las resistencias R5, R6 y R7? A ver, vemos el esquema. R5, R6, R7. ¿Qué es lo que ocurre? La corriente de R5 es igual a la suma de la corriente de R6 y R7. Todo eso vamos a hacer notar a los chicos utilizando el voltímetro y el amperímetro. Por aquí hay más casitos. Aquí, por ejemplo, hay otro análisis de observación. Utilizando las leyes de Ohm, por ejemplo, que voltaje es igual a corriente por resistencia, vamos a tener lo siguiente. ¿Qué se puede decir de la resistencia general del circuito? Usted coloca, por ejemplo, un amperímetro y va a salir la corriente. Con la corriente y el voltaje puede usted obtener la resistencia general del sistema. Esa resistencia general del sistema, ¿cómo es en función a 100 y a 50 ohmios de estas resistencias? Si se va a dar cuenta, como están en serie, se suman, simplemente suman aritmética, 100 más 50, 150 ohmios. ¿Eso cómo lo va a obtener? Utilizando la ley de Ohm. ¿Cómo están relacionados 100 y 50 con la resistencia general o resistencia resultante? La suma aritmética. Nada más. ¿Esto para qué? Para prepararles para la siguiente clase que vamos a hacer. Teoría de resistencias, suma de resistencias en serie, en paralelo y así sucesivamente. Esto aquí, por ejemplo, tenemos el caso de paralelos. De igual forma, usted va a poner un amperímetro y ya tiene voltaje, corriente para hallar la resistencia equivalente del sistema. ¿Cómo va a ser entonces eso? ¿Cómo están relacionados 30 y 20 ohmios con la resistencia general o resistencia resultante? Ahí iremos dándole una previa, que es igual a la suma de las inversas de 30 y 20 ohmios. Eso, por ejemplo, por teoría de electrónica, sí podemos obtener resistencia equivalente. Cuando son paralelos es la suma de las inversas. Entonces, eso nada más es la práctica de hoy día, utilizando Proteus y la guía. Esos dos nada más. Del Proteus no tenga dificultades. Esto ya está instalado en las computadoras. Usted se va a quedar con 8 estudiantes. Yo voy a irme a la 208, voy a instalar ahí el Proteus y voy a hacer la guía con los chicos. La misma guía, no hay otra cosa. Entonces, joven Sergio, le dejo el material, también este video, para que usted pueda orientarse. Gracias. Buenas tardes.